¿Será lo mismo? ¿Será que la curva de costo marginal de largo plazo también es la función oferta de la empresa en el largo plazo? Bueno, para entender un poco lo que pasa en el largo plazo, el razonamiento es un poco más complejo, ¿sí? Porque uno, ¿qué diría ahí? Bueno, la empresa cuando va a definir si está maximizando o no sus beneficios en el largo plazo, también tiene que comparar el ingreso marginal, que es el precio que está en el mercado, con sus costos marginales, como siempre, pero en el largo plazo ya tiene la posibilidad de modificar el tamaño de la planta y tiene otras posibilidades como entrar o salir del mercado. Entonces, en primer lugar, cuando va a analizar si el tamaño de planta en que está ubicado es el más adecuado o no, en lugar de mirar solo su curva de costo marginal de corto, que es igual al ingreso marginal en el óptimo, también compara eso con su costo marginal de largo plazo. Entonces vamos a ver después que a la larga termina en un equilibrio como este, pero antes de llegar a eso vamos a analizar un poquito el proceso. Entonces, lo que yo les quiero mostrar ahora es cómo es la dinámica del equilibrio de la empresa en el largo plazo. Supongamos que esta es la curva de costo medio de largo plazo, que es la envolvente por debajo, de muchas curvas de costo medio, infinitas curvas de costo medio de corto plazo, de las cuales acá tenemos graficadas 3, que muestran 3 de los posibles tamaños de planta que tendría esta empresa para producir. Bueno, cuando el precio es P sub 2, por ejemplo, si el precio es P sub 2, la empresa ya tenía una planta instalada, por ejemplo, la planta costo medio sub 2, supongamos que esta es la planta, las funciones de costos que representan la situación de la planta que yo tenía instalada. Entonces, a ese precio, el costo marginal de corto plazo de esta empresa se igualan al nivel de Q sub 2, la empresa decidiría ofrecer Q sub 2 unidades al mercado si el precio es P sub 2. ¿Sí? Y en ese nivel de precio y de costo marginal, me fijo si tiene beneficios o no, y ¿qué pasa? ¿Tiene beneficios la empresa cuando produce Q sub 2 ahí? ¿Qué me dirían? ¿Tiene beneficio o no tiene beneficio si el precio es P sub 2 y las cantidades que produce son Q sub 2 sobre la curva de costo medio de corto plazo sub 2? Puede ser que sí, porque estás por encima del mínimo del costo medio, o estoy diciendo... A ver, estamos diciendo que el precio, que se acuerdan que el precio a la vez era igual, ¿cómo? Claro, no, como miro esa relación, como que hay una distancia ahí entre el precio y el costo medio, lo que queda ahí Bien, el arriba. precio era igual al ingreso medio, ¿cierto? Eso habíamos visto el otro día. El ingreso medio era igual al precio P sub 2, esta altura. Eso menos el costo total medio, que sería la altura de esta curva celeste, que tendría que estar más o menos a esta altura, ¿sí? El nivel de Q sub 2 no está graficado, pero más o menos por acá sería la altura. O sea que esta distancia... Sería, ¿cómo? perdón, Sonia, eso lo del costo medio, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves horizontalmente o como una distancia también? Es una distancia. Ahora voy a salir de la presentación, así les muestro. Si yo tuviera ahí que graficar, a ver si puedo, el costo total medio para ese nivel de Q sub 2, yo lo vería en este eje más o menos a esta altura, nada más que no lo quise poner para no enchastrar tanto, ¿sí? Pero P sub 2 es la altura esta, y costo total medio de la planta 2 es esta altura que lo puedo reflejar acá. Entonces, la distancia entre P sub 2 y costo total medio de la planta 2, que sería justo en este puntito, esa altura me está dando el beneficio por unidad producida. ¿Se ubican? O sea, la distancia entre el precio y el costo total medio, ahí me da cuánto sería el ingreso medio menos el costo total medio, me dice el beneficio por unidad. Y si quiero saber el beneficio total, que no lo marqué acá para no hacer un enchastre en el gráfico, tendría que multiplicarlo por Q, sería toda la superficie de este rectángulo.
Es Q sub 2 multiplicado por P sub 2 menos el costo total medio a esa altura de Q sub 2. Toda esa superficie del rectángulo es el beneficio. Díganme si se entiende eso o no. Sí, ahí lo entendí un poquito mejor. A mí no me quedaba claro cuando me empecé a revisar lo de la presentación anterior de la clase pasada, como que me perdí un poquito en identificar este costo total medio, pero ahora es como que está ahí abajo. Sí, es ese punto que está ahí. Exactamente. Acá yo puedo graficar, a esta altura está el costo total medio de la planta 2, pero imagínate el enchastre que se hace acá, lo voy a llevar ahí. Ahí está. Sí, está un poquito más arriba, sí. ¿Está? Bueno, ese es el costo total medio de la planta 2, a esa altura. Entonces, esa distancia entre estas dos rectas horizontales me mide lo mismo que esta distancia acá en este segmento, que dice B, pero el B está marcando un poco más como un triangulito, pero el B estaría marcando esta distancia, esta altura, que es beneficio medio. El beneficio Sonia, por unidad lo multiplico por Q y me da la superficie de este rectángulo. Sonia, Sí. consulta. A ese nivel, entonces, empresas nuevas sí ingresarían. Bueno, entonces vamos por parte. Supongamos que esa fuera la situación de esta empresa, que tenía instalada ese tamaño de planta, y entonces ve que tiene un beneficio económico positivo bastante grande, que bueno, grande, depende en qué estemos midiendo, pero se ve un rectángulo importante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la empresa? ¿Se queda ahí o no se queda ahí? Bueno, hay dos cosas ahí que juegan. Por un lado, la empresa dice, bueno, este es mi tamaño adecuado para trabajar acá, es el máximo beneficio que yo puedo obtener, o digamos, me quedo con este tamaño de planta, o cuando estoy evaluando la situación a largo plazo, veo que en una de esas me conviene cambiar el tamaño de planta y agrandarme o achicarme. Entonces, ahí donde a ese precio o ingreso marginal lo tengo que comparar con el costo marginal de largo plazo, que es este otro que viene por acá, que es el rojo que está un poco remarcado un poquito más ancho. Y entonces, cuando mira ese costo marginal de largo plazo, se da cuenta que le conviene adaptar su producción para tratar de producir Q sub 4, que es donde a ese P sub 2 el costo marginal de largo plazo se iguala con el ingreso marginal. Y eso se da recién acá en Q sub 4, no se da en Q sub 2. Quiere decir que le conviene construir un tamaño de planta distinto, donde va a estar pasando otra curva de costo total medio que no grafiqué acá, pero que estaría pasando por acá, donde en ese costo total medio de la planta de Q sub 4, que produce Q sub 4, también estaría pasando un costo marginal de corto plazo. Entonces, la empresa podría maximizar beneficios de corto y de largo plazo en un nivel de producción más alto que en Q sub 2. Y si se fijan ahí, si ese es el precio menos el costo total medio que está representado en la curva de costo medio de largo plazo, el beneficio sería todavía mucho mayor. Si acá queda mucho enchastre, yo lo que voy a hacer después es tratar de ponerles un gráfico un poco más limpio, donde puedan ver nada más esa nueva planta, cómo quedaría, ¿sí? Con la planta donde produciría Q sub 4, porque ahí el ingreso aumentaría más porque vendería a ese precio sub 2 cantidades Q sub 4 que son mucho mayores, sus costos de alguna manera también aumentan, eso lo muestra el costo marginal, pero la forma en la que aumenta el costo marginal de largo plazo hace que sus beneficios se maximicen cuando el costo marginal de largo plazo se iguale al ingreso marginal. Díganme si se entiende eso. ¿Podrías repetirlo del pasaje? ¿Cómo te das cuenta? O sea, entendí, en mi caso, que tiene que cortar el costo marginal de largo plazo, pero ¿cómo es que te das cuenta el pasaje de que tenés que llegar hasta esa curva? ¿Solamente teniendo en cuenta esa consideración? Sí, les explico. El problema acá es que no pude graficar bien esa curvita que les quiero poner ahí, pero la cuestión seguiría la siguiente. Cuando estoy en la planta de tamaño 2, el costo marginal de esa planta de tamaño 2 de corto plazo se toca con el precio P sub 2 y se definen las cantidades producidas, Q sub 2. Bien, ahí está maximizando beneficios en el corto plazo. Cuando la empresa va a mirar
la situación de optimización de largo plazo, lo que tiene que comparar es el ingreso marginal, que es igual al precio, pero con el costo marginal de largo plazo. ¿Por qué? Porque si mira el corto plazo es el costo marginal que muestra cómo cambian sus costos cuando cambia su nivel de producción, manteniendo K constante. Como en el largo plazo él podría modificar su tamaño de planta, va a evaluar si ese es el tamaño de planta más adecuada para producir las cantidades más adecuadas. Y entonces lo que va a buscar igualar es ese precio con el costo marginal de largo plazo. ¿Sí? Está bien, está bien. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, cuando va a igualar el costo marginal de largo plazo con ese precio, se encuentra con que lo que le convendría producir es Q4 en una planta que sería la adecuada para producir esos Q4. No lo hice todavía. Entonces, ahí se va a parar, va a producir Q4. Lo que me está faltando mostrarles ahí es una curva de costo medio de corto plazo y costo marginal de corto plazo, que también estaría el costo marginal de corto plazo cortándose ahí con el marginal de largo. Acá. Pasa que no logro que me salga la curva esa. Entonces, ahí es donde estaría en el óptimo ahora produciendo Q4. ¿Sí? Y en ese nivel, el beneficio sería mucho más alto, porque si nos fijamos ahí, el precio o ingreso medio sería P2, el costo total medio sería el que está sobre la curva envolvente esta, de costo medio de largo plazo, donde también estaría pasando el costo medio de corto plazo, y ahí hacemos todo este rectángulo que es mucho mayor que el rectángulo que tenía de ganancia cuando estaba en Q2. Entonces, yo después voy a buscar la forma de, aunque sea a mano, se los voy a graficar al otro para que les quede, y ustedes puedan ver cómo se vería la situación en la planta para producir Q4, que sería la planta de tamaño 4, por ejemplo. Y ahí, entonces, cuando las empresas encuentren que el precio o el ingreso marginal no es igual al costo marginal de largo plazo, sino que es mayor, tiene incentivos para aumentar el tamaño de planta, porque los ingresos aumentarían más que los costos a medida que aumente su tamaño de su producción, aumentando el tamaño de planta. ¿Hasta dónde? Hasta donde el costo marginal sea igual al precio o ingreso marginal. Entonces, lo que les puse acá es lo siguiente, como para que ustedes puedan repasar el razonamiento. Con P2, el costo marginal de la planta 2 es igual al ingreso marginal igual a P2, pero el precio de ese P2 es mayor que el costo marginal de largo plazo en ese nivel. Entonces, la empresa tiene incentivos para aumentar su tamaño de planta, no quedarse ahí. ¿Hasta dónde? Hasta que el precio sub 2 sea igual al costo marginal de largo plazo en Q4. Y entonces, lo que vamos a ver es que en el largo plazo la empresa podría estar en equilibrio en una planta de tamaño mayor que la que en general le llamamos óptima a esta planta, ¿se acuerdan? Que es la que permite aprovechar todas las economías de escala. Después empiezan las deseconomías de escala, y hay plantas acá a la derecha que serían más grandes que la de escala óptima, ¿sí? Que la de mínimo costo. Puede pasar que a una empresa en competencia perfecta, cuando trata de buscar el máximo beneficio de largo plazo, le dé como resultado que le conviene instalar una planta, aunque haya deseconomías de escala, va a ganar más todavía que si se quedara en esta de tamaño óptimo. ¿Por qué? Porque si se queda en esta de tamaño óptimo, los ingresos todavía aumentan más que los costos marginales de largo plazo. Quiere decir que tiene posibilidades de seguir aumentando sus beneficios hasta llegar a Q4. Si instala una planta de tamaño mayor que el óptimo, esta empresa va a estar maximizando sus ganancias. Va a tener un beneficio muy alto y va a estar en equilibrio de largo plazo. Y el beneficio, entonces, sería P2 menos costo total medio de la planta 4, que no lo graficamos, pero es justo el costo medio de largo plazo acá de la planta de producir Q4, y multiplicado por Q, o sea, todo este segmento, esta superficie del rectángulo. Lo que me preguntaba recién Gonzalo es, bueno, si todas las empresas que están en este mercado tienen incentivos para aumentar su tamaño de planta y para ganar mucho más, las empresas en el mercado van a estar ganando más cuando cada empresa
cambia su curva de costo marginal sub 2 por la curva de costo marginal sub 4, que yo no grafiqué, pero que está bastante más a la derecha, ¿qué va a pasar? La curva de oferta en el mercado también se empieza a deslizar hacia la derecha, ¿sí? Porque empiezan a entrar nuevas empresas. Las empresas que estén en el mercado en esta situación van a empezar a hacer aumentar la oferta cuando se vayan moviendo hacia una planta de mayor escala. ¿Y eso a qué va a llevar? Va a llevar a que el precio también empiece a bajar un poco, y ya el precio no sea tan alto como P sub 2. Pero además de eso, también lo que va a pasar es que como las empresas que están en el mercado están obteniendo fuertes beneficios, va a haber incentivos para que, como no hay barreras a la entrada y a la salida, entren nuevas empresas. Y a medida que vayan entrando nuevas empresas, el precio todavía va a seguir bajando más. Entonces, estábamos en ese prima, que era la que coincidía para el precio con la demanda en el precio P sub 2, tanto por el aumento de tamaño de las empresas como por la entrada de nuevas empresas, nos vamos a ir moviendo hacia ese sub 2 prima, o ese segunda. Bueno, puede pasar que ahora se pase para el otro lado, es decir, que por el incentivo, por los beneficios, entren mucho más empresas y hagan bajar mucho el precio de mercado y que se baje por debajo de P sub 3. Ya vamos a ver qué pasaría si fuera así. Y si llega a ser justo P sub 3 el precio, ¿qué va a pasar? Bueno, si por la entrada de nuevas empresas el precio de equilibrio termina siendo P sub 3, entonces, ¿qué es lo que deberían hacer las empresas que estén evaluando cuánto les conviene producir? Bueno, las empresas que ya habían instalado el tamaño de planta para producir Q sub 4, si el precio bajó a P sub 3 y tienen que tomar su decisión de largo plazo, van a ver que el costo marginal ahora es mayor que el precio que es P sub 3 o el ingreso marginal. Entonces, los costos están aumentando más que los ingresos. Le convendría reducir el tamaño de la planta. Entonces, las empresas que en ese momento estén decidiendo qué hacen, van a decidir bajar el tamaño de sus plantas. ¿Hasta dónde? Hasta donde P sub 3 se iguale con el costo marginal de largo plazo. Y las empresas nuevas que están en el mercado, ¿qué incentivo van a tener? ¿Qué tamaño de planta? También el mismo, ¿sí? Con P sub 3, donde el costo marginal de largo plazo se iguala con P sub 3, ahí van a definir cuánto producen. En ese mismo punto, también va a estar pasando el costo marginal de corto plazo de una empresa, de un nivel de escala determinado. Y lo que va a tener que pasar ahí sí o sí para que el mercado se estabilice en esa situación es que cada una de las empresas que termina quedando en la industria termine teniendo beneficio económico igual a cero, porque ahí el precio se iguala con el costo total medio. ¿Sí? Cuando el precio es P sub 3, se produce Q sub 3 y entonces el beneficio desaparece. El precio o ingreso medio es igual al costo medio. Si eso sucede, las empresas que están ahí, vimos que estaban maximizando su beneficio porque el costo marginal de largo plazo es igual al precio, a la vez también es igual el costo marginal de corto plazo, o sea que también están en equilibrio de corto plazo, y todas tienen beneficio económico igual a cero. Si hay beneficio económico igual a cero, no hay incentivo para la entrada y salida de firmas, salvo que uno diga, si tienen beneficio económico igual a cero, ¿por qué se van a quedar en el mercado? Si no habría incentivos para que se vayan esas empresas que tienen beneficio económico igual a cero. Y ahí me gustaría saber qué opinan ustedes sobre eso. ¿Sí? Si el precio fuera P3, las empresas están en equilibrio de corto y de largo plazo con la planta de tamaño 3, tendrán incentivos para producir ese nivel, y en ese punto el beneficio económico se hace igual a cero. ¿Qué va a pasar en el mercado? ¿Hay estabilidad o tienden a salirse las empresas porque van a ir a buscar un beneficio positivo? A ver si alguien dice algo. Tienen beneficios normales. Acá me dice Ramiro, las empresas tienen incentivo a permanecer. Exactamente. Lo que pasa ahí es que el beneficio económico es igual a cero. Y como yo les dije la otra vez, el beneficio económico surge de hacer ingreso total menos costos totales. Y esos costos totales incluyen tanto los costos variables como los fijos. Y dentro de los costos que estamos incluyendo, sobre todo entre los fijos, están los costos explícitos y los implícitos. Todo el costo de oportunidad.
Por lo cual, ahí ya se incluye lo que podría ganar el productor en la mejor actividad alternativa como un costo. Es decir, ya fue deducido como un costo implícito. Por lo tanto, cuando el beneficio económico me da igual a cero, no quiere decir que no haya beneficios contables, sino que el beneficio que gano acá es igual que lo que ganaría en la mejor actividad alternativa. Entonces, ese es el punto, beneficio económico cero, donde hay un equilibrio en la industria competitiva. Donde no hay incentivos para salirse, porque ¿para qué me voy a ir a invertir en otro sector si voy a ganar exactamente lo mismo que acá? ¿Sí? Si el precio hubiera caído por debajo de P sub 3, porque tanto aumentaba la oferta que entraban demasiadas empresas y hacían bajar demasiado el precio, lo que iba a pasar es que cuando el precio cayera por debajo de P sub 3 y las empresas buscaran costo marginal igual a ingreso marginal, les iba a dar que tenían que producir un poco menos, pero los costos medios iban a estar por encima del precio, entonces iban a tener pérdidas, y ahí sí, si tienen pérdida económica, el incentivo es salirse del mercado y la oferta iba a volver a reducirse. Entonces, puede haber entradas, salidas, etcétera, pero a la larga lo que dice el modelo de competencia perfecta es que el equilibrio se va a dar cuando el precio de equilibrio sea el que corresponde a P sub 3, los beneficios económicos sean cero y la oferta sea esta que se corresponde acá con la demanda, ¿sí? Y entonces, en el punto de equilibrio final, lo que vamos a tener, a ver si lo pongo en la presentación, bueno, es lo mismo. Lo que vamos a terminar teniendo en la situación final es que el precio va a ser igual al ingreso marginal, igual al costo marginal de corto plazo de la planta 3, igual al costo marginal de largo plazo de la planta 3, igual al costo medio de corto plazo de la planta 3, porque ahí desaparecen los beneficios, igual al costo medio de largo plazo, que es justo en el óptimo, y el equilibrio se termina dando para cada una de las empresas produciendo en lo que se llama la escala de planta óptima, que es la de mínimo costo medio posible. Fíjense, de todas estas escalas de planta posibles que yo podría tener en la zona de economías de escala o deseconomías de escala, la que tendería a permanecer en el equilibrio de largo plazo es la escala de planta óptima, además operada a su nivel óptimo, ¿sí? Que es este. ¿Está? Eso es lo que muestra la teoría. Sobre esto van a volver ahora en el práctico, pero no quería dejar de planteárselo porque es un tema siempre difícil de entender y de explicar. El grafiquito este es un poco difícil también que quede bien, más cuando no tenemos el pizarrón para dejarlo bien claro, pero bueno, voy a tratar de ponerles otro gráfico donde ustedes puedan ver estas situaciones intermedias. ¿Se entendió más o menos la lógica entonces? ¿Sí? La diferencia entre el equilibrio de la empresa en el largo plazo, que solo buscaría hacer que el costo marginal de largo plazo sea igual al precio y ingreso marginal, y la del equilibrio de la industria, finalmente, con la entrada y salida de firmas, que termina llevando a que todas terminen operando en la escala de planta óptima al óptimo de la escala. ¿Está?